En este nuevo video vamos a ver qué significa el código P0420 y cómo hace la computadora para activar ese código, ya que al saber nosotros qué significa vamos a poder darle una solución. Ese código significa que la computadora de motor, la que tenemos acá, ha detectado que el catalizador tiene una baja eficiencia en su forma de trabajar. Pero ¿cómo lo detecta la computadora? Como la computadora es electrónica, ella usa dos sensores para monitorear el catalizador. En este caso, en lo que ustedes están viendo acá tenemos un sensor de oxígeno que está antes del catalizador. Si nosotros levantamos el vehículo, vamos a ver que vamos a tener otro sensor. Ese es un sensor que va después del catalizador. Acá les voy a dejar una imagen para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. La computadora lo detecta de esta forma. Acá tiene este sensor que está antes del catalizador. Entonces este sensor es el encargado de monitorear el oxígeno que sale en los gases de escape del motor. Y su señal anda rondando en 0.1 milivoltios a 0.9 milivoltios. Y esa señal está variando, ya que también esa señal le sirve a la computadora para detectar tanto mezcla pobre como mezcla rica. Pero la señal del sensor que va después del catalizador ya es más estable. Anda rondando normalmente en 0.45 milivoltios. Pero cuando el catalizador ya está dañado, lo que va a pasar es que la señal del sensor secundario va a ser casi similar a la señal del sensor primario. Es decir, que la computadora va a ver la señal del sensor que está después del catalizador casi igual o igual a la señal del sensor de oxígeno. Cuando eso pasa, entonces la computadora entiende que el catalizador no está cumpliendo sus funciones con los gases de escape. Por lo tanto, la señal está saliendo igual y ella nos va a decir que hay una baja eficiencia en el catalizador. A esto se le llama monitoreo del catalizador. La computadora, los dos sensores, y ella va a ir analizando la señal de cada sensor de oxígeno. También algo interesante es que no siempre es el catalizador el malo, ojo acá, ya que a veces puede ser que lleguemos a cambiar el catalizador y siga la misma falla. Así que vamos a ver algunas causas que hace que ese código se active, y no siempre es el catalizador, ya que la señal del sensor que está antes del catalizador y el que está después, su señal debe estar en el rango que la computadora está programada. Pero cuando nosotros llegamos a tener una fuga en el escape, es decir, en el sensor antes del catalizador, en este caso en el que ustedes están viendo acá, vean que yo tengo aquí un motor, y cuando el empaque que tenemos acá está dañado y empieza a filtrarse los gases de escape acá, de hecho cuando está roto se escucha feo acá y se ve que tira todos los gases de escape. Cuando está pasando eso, que tiene una fuga, la señal del sensor de oxígeno que está antes del catalizador ya no va a ser como lo que la computadora detecta. Entonces en ese momento el monitoreo del catalizador ya no va a ser correcto, y cuando pase nuevamente eso, que la señal de monitoreo del catalizador ya no esté en el rango que la computadora está programada, ella va a detectar eso como una falla y nos va a indicar el código P0420. En otras palabras, a veces cuando tenemos el código P0420 solo necesitamos hacer la prueba acá o hacer una inspección visual y ver que no esté dañado el empaque, porque si no nos fijamos en eso, puede ser que cambiemos el catalizador, que de hecho no es tan barato, y pongamos un nuevo, y ¿qué creen? Sigue la misma falla. Entonces esta es una causa, y una solución a ese código pudiera ser eliminar las fugas que están en esta parte, que puedan afectar la señal del sensor de oxígeno que está antes del catalizador. Otra causa que hace que se active ese código del P0420 también puede ser que tengamos un sensor de oxígeno sucio o dañado, y eso afecte la señal para la computadora. También cuando pasa eso, el sistema de monitoreo del catalizador ya no va a ser correcto y se va a activar el código P0420. Una falla en el motor mecánica puede llegar a causar que el sensor de oxígeno llegue a ensuciarse o dañarse. Es decir, cuando el motor empieza a consumir demasiado aceite, recuerden que esa mezcla ya sale contaminada de aceite.
que con el paso del tiempo, si no se repara, puede llegar a ensuciar o dañar el sensor de oxígeno. Otra falla también mecánica que puede hacer que el sensor llegue a dañarse es un consumo de refrigerante, ya que también la mezcla va a salir contaminada y va a dañar o ensuciar el sensor de oxígeno. Y otra causa también tiene que ver con el exceso de consumo de combustible, es decir, una mezcla rica puede llegar a dañar el sensor y taparlo. Recuerden que todas estas situaciones van a hacer que la señal del sensor no sea correcta, entonces eso va a perjudicar el monitoreo del catalizador. Entonces cuando ese monitoreo llega a dañarse, como les he estado repitiendo, lo que va a pasar es que la computadora va a pensar, podemos decir así, que el catalizador está dañado, pero realmente no. Por eso, si tenemos el P0420, antes de llegar a cambiar el catalizador, debemos verificar fugas en el escape, incluso también que no tengamos roto el catalizador, que todo esté en orden, que no tengamos consumo de aceite, consumo de refrigerante o tengamos una mezcla rica, es decir, demasiado combustible. Incluso si las bujías ya están dañadas y ya no le ha hecho su mantenimiento, puede llegar a dar la falla del P0420. Pero antes de llegar a cambiar el catalizador, debemos verificar todo lo que les he mencionado y así podemos llegar a darle una solución a ese código sin llegar a equivocarnos en el diagnóstico. Entonces, en este video solo quería mencionarles eso de cómo nosotros podemos llegar a resolver el código P0420, no solo cambiando el catalizador, sino también viendo otras condiciones que pueden llegar a afectar. Ahora, si el motor no tiene fuga acá, no consume aceite ni refrigerante y la mezcla está bien y el mantenimiento está al día, entonces sin duda el catalizador puede llegar a estar dañado. Pero también recuerden que el sensor que va abajo después del catalizador también debemos verificar, porque si el sensor por alguna condición llega a arruinarse el cableado, esa señal ya no va a ser correcta y también se va a salir del monitoreo del catalizador, causando el código P0420. Cuando revisamos o le hacemos una inspección visual al catalizador, ya que si somos observadores vamos a ver que el color va a cambiar por el calentamiento, ya que el catalizador va a estar tapado, dañado. Entonces debemos ser observadores también, ya que este código en sí es una condición de falla. Es decir, que no es una pieza que nos diga cambiémosla y ya, sino que es una condición. Por eso en este video solo quería compartir con ustedes cómo podemos dar algunas soluciones, qué los causa y qué significa el código P0420. Y también otra cosa es que cuando detectamos un sensor que falle, es decir, si el sensor que está después del catalizador está fallando y lo cambiamos, a veces, ¿sabían ustedes que también aún así sigue habiendo el código? Les voy a mencionar por qué. Fíjense que cuando nosotros cambiamos un sensor nuevo de oxígeno, pero no cambiamos el otro, recuerden que el otro sensor está envejeciendo, en cambio el otro sensor está más nuevo, entonces las señales van a cambiar y otra vez se va a ver afectado el sistema de monitoreo del catalizador. Por eso, si vamos a reemplazar un sensor, yo les aconsejaría que serían mejor los dos nuevos, originales y no chinos o copias, porque incluso recuerden que si la señal no es correcta, entonces va a encender el código P0420. Así que les animo a suscribirse al canal y pueden hacernos los comentarios también acá.